En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Repito la cita, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Cuando todos los hermanos hayan encontrado, decimos amén. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y ella dijo a Elías, y lo dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Reciba su asiento, hermanos. Hace unos sábados atrás dimos inicio a un comentario acerca de los sucesos más relevantes y sobresalientes del ministerio de Elías y de las experiencias que tuvo este gran hombre de Dios. Hoy, con la ayuda, como siempre, extra y adicional del Espíritu Santo, vamos a analizar el relato que lleva como título Elías y la viuda de Sarepta, pero la segunda parte, ya que hay 2 sucesos en este relato. El sábado anterior vimos el primer incidente o suceso donde Dios, en medio del hambre, resultado de la sequía, Dios envió al profeta Elías a Sarepta, a la casa de una viuda, para que lo sustente, lo alimente, supla sus necesidades. ¿Se acuerda, hermano, del sábado? Amén. Gloria a Dios, porque 2 o 3 nomás se acuerdan. Pero al llegar a la casa de la viuda, se encuentra con que ésta solo tenía que un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y dice la palabra del Señor que esta mujer pensaba preparar una torta cocida para ella y para su hijo y después dejarse morir. Así que la sentencia de muerte estaba sobre esta mujer y sobre su hijo. Ella, al ver que Elías, hermano, era un siervo de Dios, vimos cómo esta mujer lo trató con mucho respeto y cordialidad. Le fue sincera en todo, le fue con la verdad absoluta, fue transparente, honesta, algo que escasea en el pueblo de Dios en estos tiempos. Esta mujer, a pesar de ser pagana, hermano, y no conocer la ley de Dios, se condujo y se comportó como si la conociera. Y Dios, en su misericordia, en su gracia, hermano, le da una palabra a Elías para que le entregue a esta mujer, que dice en el versículo 13, en el versículo 14, Elías le dijo a la mujer: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y esta es la palabra que le da.
porque así ha dicho Jehová, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Así que, hermanos, Dios, a través del siervo, le da una palabra de esperanza, le da una palabra de aliento, le da una palabra de ánimo. Y Dios bendijo la casa de esta viuda, y esta mujer se pone bajo la sujeción y bajo la obediencia y recibe las instrucciones del siervo de Dios y las pone por obra. Porque dice el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, el tiempo que duró la sequía. Dios bendijo la casa de esa viuda, hermano, y tanto Elías como la viuda vieron la gloria de Dios, y se cumplió la palabra dicha por el profeta Elías. Ahora, qué bueno que es tener un siervo de Dios cerca, que tenga palabra de Dios y que la palabra de Dios sea verdad en su boca, ¿no? Y Dios lo use para guiarnos, para dirigirnos, hermano, para reprendernos, para corregirnos, para amonestarnos, para exhortarnos, para alentarnos. Qué bueno que es tener un siervo de Dios, hermano, y no tener un siervo, hermano, hueso seco, un metal que resuena, un címbalo que retiñe, alguien que le hable solamente persuasivas palabras de humana sabiduría, alguien que solamente hable, hermanos, cosas huecas, palabras huecas, no. Lo importante, hermano, es tener un siervo cerca como Elías. Elías la guió, la dirigió, cuando tuvo que exhortarla, la exhortó, la amonestó, la reprendió, la alentó también, la consoló, la confortó. Así que Elías vivió en la casa de la viuda, hermanos, y fue sostenido y sustentado, según la Escritura, por la harina y el aceite de la viuda, que el Señor, a través de un milagro sobrenatural, multiplicó, proveyó y suministró para que se alimentara ella, su hijo y también el profeta. Mirando la Escritura, hermano, vemos como una viuda pobre pudo sostener y sustentar al siervo de Dios, ¿no? El tiempo que duró la sequía, ¿no? Y qué vergüenza muchas veces, hermano, qué tristeza, que una congregación no pueda sustentar y no pueda sostener a los siervos de Dios. Que haya siervos que se quejan, hermanos, hablando siempre con siervo de Dios, con siervo de Dios, se quejan, hermanos, porque tienen que salir a trabajar, se quejan, hermanos, porque el pueblo, hermanos, al cual alimentan, al cual le dan el alimento espiritual, el pueblo por el cual velan y oran e interceden, hermanos, no se preocupa, hermano, por sostener y sustentar al siervo de Dios. Y aún, hermano, las autoridades que están sobre ellos, hermano, no se dan cuenta de eso. Pero esta mujer, hermano, aún con su puñado de harina y aún con su poco de aceite, hermano, lo puso en las manos del Señor. Dios multiplicó ese puñado de harina, ese puñado de aceite, y pudo sustentar y sostener al siervo de Dios, hermano, durante toda la sequía, porque así lo dice la palabra del Señor. Pero hasta aquí, hermanos, gloria a Dios, estaba todo bien. La mujer pudo sustentar y sostener a este siervo de Dios. Esta mujer tenía techo, tenía sustento, y tenía un siervo de Dios, hermanos, en su casa. Tenía un siervo de Dios cerca, un siervo que la animaba, un siervo que la alentaba, un siervo que la exhortaba, un siervo que le enseñaba el camino de la verdad y la justicia. Tal es así, dice que Elías tenía un aposento, quiere decir una casita arriba del techo de la viuda, ahí había un aposento y ahí vivía Elías, ¿no? Pero mire lo que dice el versículo 17, cuando parecía que todo iba bien,
que ellos habían visto la gloria de Dios a través de ese milagro de multiplicación, a través de ver, hermano, cómo Dios suministraba, cómo Dios proveía, cómo Dios, hermano, renovaba la harina en la tinaja y la vasija en el aceite. Hasta aquí era todo bien, todo alegría quizás, todo felicidad. Tenían techo, tenían sustento, no iban a pasar hambre. La mujer tenía un siervo de Dios al lado, hermano, el cual la guiaba, el cual la exhortaba, la enseñaba, la ministraba. Pero dice el versículo 17, después de estas cosas aconteció algo, ¿no? Cuando habla de aconteció, está hablando de un acontecimiento, está hablando de un suceso. Y cuando hay un acontecimiento, hermano, el acontecimiento puede ser bueno o puede ser malo. Y parece que de repente, hermano, dice la palabra del Señor, que cayó enfermo de muerte el hijo de la viuda. La Biblia no especifica la edad del muchacho, pero parece que era un niño. Dice la Biblia que no quedó en el aliento. ¿Y qué pasó? Se murió, ¿no es cierto? Hermanos, la muerte no tiene edad. Antes había menos probabilidad, hace unos años atrás había menos probabilidad que una persona joven muera, ¿no? Casi siempre morían los mayores, Y más cuando, veo que algunos dicen cuando se muere alguien, una persona que ya vivió, no sé, 80 y pico de años, 70, dice, bueno, pero ya era hora que se muera el viejo, dice. Como que es una ley que se tiene que morir alguien a los 70 o a los 80. Si Dios le da vida, tiene que seguir viviendo. Pero hermanos, antes había menos probabilidad que se muera una persona joven. Por eso cuando se muere este niño, el hijo de la viuda, hermano, queda perplejo tanto Elías como su madre. Debo ver que hoy en día, hermanos, ha cambiado. La muerte nunca tuvo edad, pero hoy en día se muere más gente joven. El lunes hubo un accidente acá en Noguera y Beltrán, se mataron dos jóvenes. Se mataron dos jóvenes, vecinos allá del pastor Luciano. 18 y 19 años. Venían en la moto sin casco. Yo me había entregado algo y anoche lo confirmaron porque dijeron que eran de ahí de la vuelta a la casa del pastor Luciano. 18, 19 años, venían en la moto, no sé si venían fuerte, venían mal o como sea, pero no tenían casco, hermano. En el acto murieron. Cayeron de la moto, uno se golpeó la cabeza contra el cordón y el otro que fue a parar a la otra mano, vino un auto y lo llevó por delante. Así es la vida, amén. De repente la muerte no tiene edad. Solamente para morir hay que estar vivo. No se necesita estar enfermo para morir. Hace unos meses atrás también, hermano, el hijo de un pastor conocido nuestro, también muy joven, hermano, le agarró una ACV y también murió. Entonces, acá lo que sucedió con la viuda era algo, hermano, que no tenía comprensión. ¿Por qué? Porque antes no se moría la gente tan joven. Pero acá dice que de repente, cuando iba todo bien, hermano, aconteció, dice que cayó enfermo ya de muerte, de gravedad, el hijo de la viuda, y quedó sin aliento. Y esta mujer, hermano, como no entendía los planes y los propósitos de Dios, no podía entender cómo pudo ser que su hijo estaba bien y de repente le sobrevino este mal. Entonces esta mujer, como no entendía, hermano, porque si bien ella, hermano, hubo actitudes o procederes que actuó como si fuese una mujer que conocía la ley de Dios, pero ella no conocía a Dios. Tenía esa ley natural en su corazón, que sabía que Elías era un hombre de Dios, que había que respetarlo, que había que estar sujeto, que había que obedecerlo, hermano, pero no conocía a Dios, hermano, en profundidad y no sabía muy bien los planes y los propósitos que Dios tenía, ¿no? Entonces esta mujer no entendía y no pudo entender cómo puede ser que su hijo, que de repente estaba muy bien, le sobrevino este mal. ¿Y con quién se la pudo agarrar?
con el siervo de Dios, con Elías, ¿no? Elías parece que tenía la culpa de que el niño se había muerto. Entonces le dice en el versículo 18, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Se la agarró con él. Dice, has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Lo trató como que Elías, hermano, era el culpable de que su hijo había muerto. Lo trató como que Elías, hermano, vino a hacer, en lugar de ser una bendición a su casa, vino a ser una maldición. Porque esa mujer no conocía los planes y los propósitos de Dios. Claro, era una mujer natural. Hermanos, en la antigüedad se consideraba que una mujer pagana, una mujer pecadora, cuando le sobrevenía, o algún hombre pecador, o algún hombre, hermanos, pagano, le sobrevenía algún mal, ellos pensaban siempre que era como consecuencia o resultado de un juicio de Dios de sus pecados pasados. Por eso esta mujer le dice, has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Ella se consideraba una mujer pagana, una mujer pecadora, y se pensaba que a causa o como consecuencia de sus pecados pasados, Dios había enviado a Elías a su casa como instrumento de juicio y había hecho morir a su hijo. ¿Cuánto están entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, Elías tuvo que padecer esa acusación, ¿no es cierto?, de parte de la mujer. Pero nada más lejos que eso, ¿no? Y Elías como que no le responde nada a esta mujer, como diciendo, pobre mujer, porque se da cuenta que su razonamiento y su acusación para con el siervo de Dios eran totalmente carnales. Hablaba una mujer inmadura, hablaba una mujer falta de madurez, que no estaba preparada espiritualmente, quizás, hermano, para recibir semejante golpe, de que Dios, hermanos, permitiese que su hijo, su único hijo, enfermase gravemente y muriera. Hay situaciones, hermanos, o va a haber situaciones en nuestras vidas en las cuales Dios permite que sucedan adversidades. Dios permite que sucedan aflicciones, que tengamos que atravesar por diversas pruebas, como dice Santiago, tened por sumo gozo cuando hacéis pasado por diversas pruebas. Solo por el simple hecho, muchas veces, de que Dios se quiere glorificar, que Dios quiere mostrar su gloria y su poder. Dios, en este suceso de la muerte del hijo de la viuda, se quería glorificar. Dios se quería seguir glorificando en la vida de esta mujer. Dios ya se había glorificado en la vida de Elías, hermanos, cuando los cuervos, ¿se acuerdan? Venían trayéndole alimento, pan y carne, de mañana y de tarde, y bebía del agua del arroyo, y Dios lo sustentó. Dios ahí se glorificó en la vida del profeta. Dios se volvió a glorificar otra vez cuando de un puñado de harina y de un poco de aceite de una vasija que tenía esta mujer, Dios proveyó para que ellos comieran, la mujer, el hijo y Elías, y no murieran de hambre. Pero Dios, hermanos, dice la Biblia, como dije siempre en los mensajes desde que comencé a hablar, que la gloria postrera siempre va a ser mayor que la primera. Y que nosotros vamos de poder en poder y de gloria en gloria. Aunque muchas veces, como dice el Salmo 84, por eso lo cité en la clase pasada, tengamos que atravesar valles de lágrimas, aleluya. Pero cuando pasan esos valles de lágrimas, alabado sea el nombre de Jesús, vamos a ir de gloria en gloria y de poder en poder. Dios se quería seguir glorificando en la vida de esta mujer. Dios quería que esta mujer tuviera un encuentro, lo conociera al Señor en profundidad, no que lo conociese de oído solamente, sino que lo conociese, hermano, de profundidad, que lo conociese más de cerca al Dios que predicaba Elías.
Y a Elías también Dios lo quería usar para la gloria de su nombre. Y Dios le quería seguir mostrando su gloria al profeta. Pero Elías, hermanos, y esta mujer estaban perplejos porque les sorprendió esto. Vio cuando a uno le sorprende, de repente suceden las cosas. Estaba todo bien. Por eso dice, aconteció, sucedió algo, hermano. Cuando estaba todo bien, cuando vieron la gloria de Dios, cuando seguramente el profeta le hablaba a esta mujer del poder de Dios, el profeta le enseñaba quién era Dios, el profeta le enseñaba los caminos de la verdad, los caminos de justicia, el profeta le hablaba, hermano, del Señor, de que era Dios, cómo era Dios. Suceden estas cosas, sucedió esto de repente, que este joven o este muchacho, la Biblia no especifica la edad, pero dice que de repente enfermó de gravedad y murió. Y viene la acusación, viene lo que es echarle la culpa a alguien, hermano. Porque a veces nosotros queremos echarle la culpa a todo, pero nunca nos hacemos cargo nosotros. Esto viene ya desde el Edén, cuando Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste por compañera, esa me tentó, esa tuvo la culpa. Le echó la culpa a Dios. Es fácil echarle la culpa a Dios y Dios no va a decir nada. La mujer dijo, no, yo no fui, fue la serpiente. Es fácil echarle la culpa al diablo. Total, el diablo no va a hablar ni va a decir yo no fui. Entonces nadie se hacía cargo, nadie se hizo cargo. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta mujer lo primero que dijo, vos tenés la culpa. ¿Para qué viniste a visitarme? ¿Para qué viniste? Siervo de Dios, varón de Dios, ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Está entendiendo? Pero Elías, hermano, dijo, pobre mujer, no entiende los planes de Dios, no entiende los propósitos de Dios. ¿Qué le dijo? Mujer, dame acá tu hijo. Con autoridad. Porque Dios quería usar la vida del profeta. Alabado sea el nombre del Señor. Y con autoridad le dice, dame acá tu hijo. Versículo 19. Él le dijo, dame acá tu hijo. Ella no se lo rehusó. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba. Y lo puso sobre la cama. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que tener fe para esto. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire la oración de Elías. Dice el versículo 20, y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío. Me lo imagino clamando con desesperación. Como diciendo, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hay acá? Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se extendió, dice el versículo 21, sobre el niño 3 veces. Quise decir que se puso encima del niño y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Hermano, acá nos habla y nos muestra, nos da una ilustración bien clara de lo que es la muerte física. La muerte física es la separación, porque la palabra muerte quiere decir separación. La muerte física es cuando el alma, hermano, se separa del cuerpo. Por eso dice la Biblia, es tan clara, dice que cuando Elías ora, dice, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Esa es la muerte, cuando el alma de la persona se separa del cuerpo. El alma, hermano, es inmortal. El alma no muere. En el alma habitan los sentimientos, las emociones, el intelecto. El alma es todo de la persona. Esto que nosotros vemos por fuera solamente es una caja que transporta nuestra alma. Pero el día que nosotros partimos, que no queda aliento de vida en nosotros, el alma, hermano, se separa enseguida del cuerpo. Y el alma, hermano, si parte en comunión con Dios, si está a cuenta con Dios, hermanos,
si parte salvo y en comunión con Dios y a cuenta con Dios, va directamente al cielo. Si parte en pecado o en desobediencia o en rebeldía a Dios y a su palabra, su alma se va al tormento eterno, allá donde está el rico, esperando, hermano, para ser juzgado, esperando el día del juicio del gran trono blanco. Pero esto era un niño, por lo que dice la Escritura. Y los niños, hermanos, como no tienen maldad, los niños son inocentes. Este niño seguramente, hermano, su alma quizá había partido ya a la presencia del Señor. No era que el alma andaba dando vuelta por ahí, como dicen muchos, sino que Elías ora de esta forma, dice: Señor, te pido que hagas volver, dice, el alma de este niño a él. Y se tendió 3 veces sobre el niño. Y dice el versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño, dice, volvió a él y resucitó, revivió. Es el primer, hermano, relato o el primer milagro sobrenatural de resurrección de la Biblia, es este, del Antiguo Testamento. Cuando Elías hace revivir, hermano, a través de la oración de fe, al hijo de la viuda. Y es, hermano, que el alma del niño volvió a él y revivió, dice. Ahora es muy raro, hermano, que en una casa donde esté hospedado un siervo de Dios o una sierva de Dios, hermano, Dios no se glorifique. Tener un siervo de Dios, hermanos, o una sierva de Dios hospedado en nuestra casa no es una desgracia o una carga o una maldición. Tener un siervo de Dios, una sierva de Dios cerca, hermano, o hospedarlo como hizo esta mujer, tiene que ser una bendición. Y Dios, hermano, a la maldición lo torna en bendición. Entonces la mujer, hermano, al ver este milagro y al ver cómo Elías oró y Dios se glorificó y Dios obró en su hijo, porque dice el versículo 23, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Esto era para que el nombre de Dios sea glorificado. Esta aflicción que le tocó atravesar a esta mujer viuda, hermano, más allá de las aflicciones que ya había atravesado, fue para que el nombre del Señor sea glorificado, para que tanto ella, hermano, como Elías puedan ver nuevamente la gloria de Dios. En nuestro transitar, hermano, y en nuestro caminar cristiano, nosotros tenemos como hijos de Dios, hermano, a cada paso que ver la gloria de Dios. Y Dios quizá va a permitir, hermano, muchas veces aflicciones, angustias, adversidades, escasez, pruebas, cuántas cosas, hermano, para que la gloria de Dios o para que el nombre de Dios sea glorificado y para que nuestra fe, hermano, se potencie. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, hermano, quería mostrar a esta viuda su poder nuevamente y mostrarle que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera, y usar a su siervo Elías para este milagro. Ahora la mujer se siente redarguida, hermano, cuando ve el milagro, cuando ve que su hijo vive, y el Espíritu Santo la redarguye de lo que había dicho acerca del profeta. Cuando ella lo acusa, cuando ella le echa la culpa, cuando ella lo acusa de que su presencia en su casa había hecho morir a su hijo. Pero ahora el Espíritu Santo, hermano, la redarguye, la reprende, la exhorta, la amonesta por lo que había dicho. Y ella se arrepiente y dice, ¿no es cierto?, en el versículo 24, entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca.
Como diciendo, ahora no me queda ninguna duda de que eres tú un siervo de Dios, un varón de Dios que tiene palabra de Dios. Y que no eres un charlatán, un embustero, un hijo del diablo, sino que la palabra de Dios, hermano, es verdad en tu boca y en tu vida. Quiera Dios, hermano, que la palabra del Señor sea verdad no solamente en nuestra boca, sino en nuestra vida. Y esta mujer, hermano, se sintió reprendida, se sintió amonestada, se sintió redarguida por el Espíritu Santo después de lo que había dicho. Y Elías entendió que estaba arrepentida. Elías entendió que estaba arrepentida de lo que le había dicho cuando lo culpó de que él había traído maldición a su casa. Un siervo de Dios, hermano, una sierva de Dios, con palabra, con gracia de Dios, con unción de Dios, con testimonio, nunca va a traer maldición. Ni a una congregación, ni a su casa, si usted lo hospeda, nunca va a traer maldición. Lo que trae maldición a nuestra casa son los mundanos. ¿Me entendieron? Alabado sea el nombre de Jesús. O los falsos profetas, los falsos cristos, los falsos apóstoles, aquellos charlatanes de turno, sinvergüenza, hermano, hijos del diablo, que no tienen palabra de Dios en su boca, que su palabra, la palabra de Dios, mentira en su boca, y en sus hechos y en sus obras. O aquellos que solamente la palabra de Dios la tienen en su boca, pero en su vida le falta mucho todavía para ponerla por obra. Entonces esta mujer se siente redarguida, se siente reprendida. Y Elías no le dice nada. Elías entendió, dijo, por fin entendió, esto era lo que yo quería que entienda. Que la gloria de Dios se tenía que manifestar, que Dios tenía un plan y un propósito con esta mujer. Alabado sea el nombre del Señor. No me quedan dudas de que eres un varón de Dios, que tiene palabra de Dios, que tu palabra o la palabra de Dios es verdad, no solo en tu boca, sino también en tu vida. Ahora, el Nuevo Testamento, hermano, hace mención, Jesús hace mención de este incidente, y quiero que lo veamos en Lucas 4:24. Mucho tendríamos que hablar acerca de este Lucas, o de esta cita de Lucas 4:24, pero vamos a darle solamente un pantallazo así, abuelo de pájaro. Dice el capítulo 4 y versículo 24 de San Lucas, dice, y añadió Jesús, ¿no es cierto? De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Esto se cumple, hermanos, al pie de la letra. Cuando alguien dice nadie es profeta en su propia tierra, y es verdad. Porque Jesús lo experimentó en su propia vida, en su propia carne. Los profetas, si usted ve la historia de los profetas, siempre fueron rechazados por los de su propia nación, siempre fueron rechazados por los de su propio pueblo. Jerusalén era un lugar, hermano, donde asesinaban a los profetas. Y eso que los profetas casi siempre eran de aquellos lugares o de aquellos alrededores. Por eso Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dijo, quise juntarte como la gallina junta debajo de sus plumas, sus polluelos, mas no quisiste Jerusalén? Y el Señor lo vivió en carne propia. Pero cuando los profetas iban a otro lado, hermano, recibían su mensaje. La gente de otro lado recibía su mensaje, aceptaba su mensaje, se convertía. Pero el problema era su propio pueblo, su propia nación, su propia quizá congregación, su propia iglesia, ¿no? Dice, y añadió, de cierto digo que ningún profeta, ninguno, es acepto en su propia tierra. Versículo 25. Y en verdad os digo, dice, que muchas viudas, dice, escuche bien, había ¿dónde? En Israel. ¿En los días de quién? De Elías.
y cita, hermano, aquel tiempo. Dice, cuando el cielo, ¿qué? Fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, a ninguna viuda, hermano, de Israel fue enviado Elías, sino a una mujer viuda. ¿Dónde? En Sarepta de Sidón. Así que, hermanos, qué privilegio tuvo esta viuda de Sarepta de Sidón. Cuando había muchísimos hermanos, viudas en Israel que también estaban padeciendo necesidad, padeciendo hambre a causa de la sequía. Quizá a causa, hermano, del resultado de la sequía, el Señor, hermano, le place enviar a Elías a una viuda pagana, a la viuda de Sarepta. Ahí lo envió el Señor. ¿Sabe por qué lo envió? Porque los israelitas, o las israelitas de aquel tiempo, las viudas, no lo iban a recibir a Elías como profeta de Dios. Porque el Señor mismo lo dice en el contexto, nadie es acepto en su propia tierra. Entonces, no iban a creerle a Elías que era un siervo de Dios, lo iban a rechazar, lo iban a resistir su mensaje. Nada que ver como hizo esta viuda, hermano, que le abrió las puertas de su casa, se puso a sus órdenes, lo reconoció como siervo de Dios, lo respetó, hermano, lo honró como siervo de Dios, le obedeció la palabra que Elías le trajo de parte del Señor. Cuando Elías le dice, dame a mí primero y después hacé para vos y tu hijo, esta mujer no se opuso para nada, no se resistió, fue obediente a la voz del profeta, salvo cuando muere su hijo, que se enoja con el profeta, pero después se da cuenta, hermano, y se reconoce que todo lo que había sucedido, la muerte de su hijo, hermano, Dios lo había permitido para que la gloria de Dios se manifieste y se siga manifestando el poder de ella y en la vida de su hijo, y pueda Dios seguir usando al profeta. Y lo reconoce que Elías era varón de Dios, cuya palabra en su boca era verdad y en su vida. Así que, hermano, qué privilegio tuvo esta viuda de Sarepta y qué testimonio tenía esta viuda del poder de Dios. La Biblia no dice qué pasó en el futuro con esta mujer, pero yo creo que esta mujer se convirtió al Dios de Elías. Yo creo que esta mujer, hermano, al ver la gloria de Dios en su vida, hermano, se convirtió al cristianismo, se convirtió al evangelio de Elías, al Dios de Elías, porque tenía, hermano, un gran testimonio del poder de Dios. Ella había sido, hermano, testigo ocular y presencial, y había experimentado en su vida el poder de Dios. Cómo, hermano, ella estaba a punto de morirse con su hijo, ¿o no? Ella quería juntar 2 leños, hermano, y con ese puñado de harina y ese poco de aceite quería hacer una torta cocida. Iba a comer ella y su hijo y se iban a esperar que la muerte los sorprenda. Pero, hermano, Dios, hermano, siempre llega a tiempo, alabado sea el nombre del Señor. Y Dios, hermano, llegó a tiempo con el profeta Elías, alabado sea el nombre de Jesús. Mire qué testimonio tenía esta mujer, alabado sea el nombre del Señor. Ella podía decir, yo y mi hijo estábamos a punto de morir cuando Dios cerró el cielo, cuando había una gran sequía en Samaria y en todos los alrededores de Israel, que llegó hasta Sarepta de Sidón, alabado sea el nombre del Señor. Y me estaba a punto de morir con mi hijo, aleluya. Estábamos por punto de que la muerte nos sorprenda, porque ya mucha gente se había muerto, animales, personas, a causa de la sequía. Pero ella podía decir, pero en el momento menos pensado, Dios envió a su siervo, aleluya. Amasó a Sahasayasía, porque si muerde la serpiente, hermano, antes de ser encantada, de nada sirve el encantador, alabado sea el nombre del Señor. Y ella podía haber dicho, Dios envió a su siervo con una palabra de parte de Dios para mi vida, diciendo, no temas, aleluya. Dios me ha dicho así, Jehová me ha dicho así, el aceite de la vasija
vasija no escaseará, la harina de la tinaja tampoco escaseará. Eso me manda a decirte el Señor. No tengas miedo, no te quites la vida, ni vos ni tu hijo. No esperes la muerte, porque para eso estoy acá. Para eso me ha enviado el Señor. Muchas son las viudas que hay en Israel, pero vos tuviste este privilegio de que Dios me envía a ti. Aleluya. Asamaya so así, aleluya. A veces, hermano, no sabemos, hermano, gloria al Señor. No sabemos, aleluya, hermano, valorar los privilegios. A veces no sabemos valorar los privilegios de Dios. Lamentablemente, ella tuvo ese privilegio. Y uno leyendo las Escrituras, ¿cuántas viudas en Israel habrán muerto sus hijos? Pero el Señor le plació, dijo, andad a la viuda de Sarepta. Yo he dado orden, dice, a una viuda en Sarepta que te sustente. Y allá fue Elías. Pero no fue que Dios, hermano, permitió que las otras viudas se murieran y sus hijos se murieran porque Dios quería. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe todas las cosas con anticipación. Dijo, si yo lo mando a Elías a una viuda de Israel, que quizás están en la misma condición que esta viuda de Sarepta, ellos lo van a rechazar. Ellos lo van a rechazar, no lo van a aceptar como siervo de Dios. Entonces lo mando a esta viuda de Sarepta, que esta viuda de Sarepta, aunque no tiene ley, nunca escuchó un estudio bíblico, nunca escuchó una palabra que le enseñe, esta mujer sí lo va a recibir, esta mujer sí lo va a aceptar. Y eso es lo que sucedió. Y esta mujer tuvo el gran privilegio, hermano, de tener un siervo de Dios en su casa, una bendición del siervo de Dios, que Dios puso en su camino, que Dios lo envió, le enseñó la verdad, la justicia, la exhortó, la animó, la confortó, la consoló. Dios hizo milagros a favor de esta mujer gracias al siervo de Dios que ella tenía en la casa y que hospedó. ¿Cuánto están entendiendo, hermano, el mensaje? Aleluya. Su hijo se hubiese muerto de hambre, ella se hubiese muerto de hambre. Pero ahí Dios envió a su siervo en el momento preciso, en el momento justo. Ella lo recibió, cosa que las viudas de Israel no lo iban a hacer. Ella lo recibió a Elías, al siervo de Dios, lo hospedó, lo honró, le obedeció. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Quiero que miremos un versículo más, ya casi estamos finalizando esta segunda parte de este relato titulado Elías y la viuda de Sarepta. Mateo 10:7. Qué importante es recibir, hermano, y hospedar y recibir el mensaje de los siervos de Dios que Dios nos pone cerca o nos envía para instruirnos, para enseñarnos, para amonestarnos, para reprendernos, para corregirnos, para exhortarnos. Qué importante, hermano, es recibir, hermano, con humildad, hermano, con sujeción, con sumisión, aleluya, con obediencia, como hizo esta mujer. Dice la palabra del Señor, Mateo 10:7. Encontró, dice así, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sana enfermos, limpia leprosos. ¿Y qué dice? ¿Qué hizo Elías? Resucitó un muerto. Echa fuera demonios, de gracia recibiste, dale gracia. Elías había recibido de gracia, hermano. De pura gracia había recibido esa gracia, esa unción, esa palabra precisa de ciencia, de sabiduría. Y también ese don, hermano, de obrar ese milagro de resurrección. De gracia recibiste, dale gracia. Elías no le cobró nada, no le dijo, mira, me tenés que pagar porque te resucité el niño. No, no, no. Sino de gracia recibiste, dale gracia. La mujer honraba, hermano, al siervo hospedándolo en su casa y dándole de comer. Dice, no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de ¿qué? De su alimento. Elías era digno de su alimento. Era un obrero del Señor, era un siervo de Dios, hermano.
que estaba del lado de Dios, estaba del lado de la verdad, de la justicia, que confrontaba contra el pecado, que confrontaba contra los rebeldes, contra los desobedientes. Dice, mas en cualquier ciudad o aldea, escuchen bien esto, donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, que dice, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Está hablando del rechazo de los siervos de Dios. Dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere ¿qué? Vuestras palabras o el mensaje, salid, que dice, de aquella casa o ciudad, y sacudí ¿qué? El polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Seguramente, hermano, que si Elías iba a la casa de alguna viuda de Israel, tenía que hacer esto, porque no iban a recibir su mensaje, no lo iban a considerar ni a reconocer como siervo de Dios. Y Elías seguramente tenía que hacer esto. Cuando salía de la casa de aquellas mujeres, sacudir el polvo de vuestros pies, porque así lo enseñó el Señor. Hermano, alguien va a una casa y no le reciben como siervo de Dios, hermano, tiene que sacudir los pies y no ir nunca más, porque así me lo enseña el Señor. Va a una iglesia a predicar, no le reciben el mensaje, hermano, hay que hacer esto, hay que sacudir el polvo de los pies, porque así lo enseñó el Señor. Si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, demuestra indiferencia, hermano, al mensaje, arruga la frente, pone cara de dura, ¿me entiende, hermano? Rostro pervernido, congregaciones que no reciben el mensaje, así que sacudir los pies cuando se van, nunca más a esos lugares, porque no rechazan al Señor, no rechazan a uno, lo están rechazando al Señor, y el Señor enseñó bien. Pero gracias a Dios, hermano, que Elías, cuando se fue de la casa de esta mujer, no se tuvo que sacudir el polvo de los pies. A mí me imagino que cuando Elías se fue, esta mujer, hermano, en el amor del Señor, se abrazó con esta mujer. Ella y su hijo. Y lloraban colgadas del cuello del profeta, porque se habían encariñado con él y no querían que se vaya, porque había estado casi 3 años viviendo con ella. Y Dios lo había usado para enseñarle la palabra, para guiarlo, para dirigirlo. Dios había hecho milagros extraordinarios por mano de Elías. Pero llegó el momento, hermano, que Elías se tuvo que ir, porque así Dios se lo mandó. Dice que vino otra vez una directiva del cielo y que le dijo a Elías que salga y que se vaya a otro lugar. Eso está en el capítulo 18, que lo vamos a ver el próximo sábado, si el Señor no viene antes, porque lo estamos esperando. Hermano, Dios dice, yo honro al que me honra. Jesús dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, ¿qué dijo? Recibe al que me envió. Amén. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. El próximo sábado, si el Señor no viene antes, porque lo estamos esperando, vamos a continuar con el capítulo 18, que hay cosas muy interesantes en ese capítulo 18 de Primera de Reyes.